Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Carolina Y Lisandro. y este es su podcast favorito. ¿Y eso a mí qué? Sí, bueno, buen día, Caro, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto. Hoy nos trae un poquito el tema de que ya estamos a punto de cumplir una semana de la presidenta Claudia Sheinbaum en el gobierno en México. Sí, ya ha pasado, estamos grabando esto el lunes 7, pero mañana 8 cumpliría una semana. Y ya tenemos algunas señales de lo que nos está dejando estos primeros días de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y un poquito vamos a empezar a analizar qué nos dejan estos días. Sobre eso va a ser este episodio que vamos a estar compartiendo con ustedes. Entonces quisiera preguntarte, como ya es costumbre para nosotros, pues ¿y eso a mí qué? ¿Por qué tenemos que poner atención en esto? Bueno, como dices, yo creo que apenas es una semana, pero creo que ha sido una semana bastante intensa para la presidenta Sheinbaum, con pues, varios retos que pues sabíamos que ahí estaban en el tintero, que iban a ser cosas a las que se tendría que enfrentar y que pues no dieron tregua, como en el tema de inseguridad. Es una semana en la que ya ha tenido cierta agenda pública, 2 viajes, está al interior de la República, pero pues ya las 2 primeras viajes, dónde fue, qué hizo, con quiénes, eso pues marca también una parte de sus prioridades definitivamente. Y a lo largo de la semana ha estado anunciando la presidenta también pues diferentes acciones de gobierno, propuestas pues que reflejan creo que sus prioridades. Entonces, pareciera ser quizá pronto para estar haciendo ciertos análisis. Sin duda, pues hay todo un sexenio casi completo por delante, pero asumo que, o creo que debemos asumir que esa primera semana ya marca cierto tono de esa presidencia, ya marca cierta agenda para esa presidencia, y creo que eso da mucho para hablar y pues por supuesto afecta otra vez las vidas de quienes estamos aquí en México, pero también pues relaciones regionales y una dinámica en la que Claudia Sheinbaum pues va a estar desarrollando ese poder, pues en México, uno de los países pues muy importantes geopolíticamente para nuestra región. Sí, sin duda, aparte, como vimos la semana pasada, hay una alta expectativa en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum en México, ¿sí? Que se replica quizá con mayor moderación fuera, pero en México hay claramente una alta expectativa por la primera mujer presidenta, por ver cuáles van a ser sus primeros pasos, sus primeros anuncios, sus políticas, cómo va a llevar a la práctica estos 100 puntos que nos anunció en el día de su toma de posesión, en su discurso en el Zócalo por la tarde. Uh -huh. Entonces, creo que ahí creo también hay una expectativa importante, hay muchos ojos mirando estos primeros pasos, e incluso de quienes están, obviamente, de amplios sectores de la población que apoyan esta gestión y también de quienes no la apoyan. Hay cierta expectativa de, bueno, qué va a ir tomando, qué decisiones va a ir tomando y qué posibilidades hay de que abra espacios de diálogo, espacios de consenso que no estaban abiertos con el gobierno anterior. Entonces también creo que todavía hay mucho análisis, como dijiste, primera semana, solo empezaremos a discutir algunas cuestiones que quizás nos están empezando a mostrar, pero que todavía no podemos, evidentemente no podemos ser para nada concluyentes con esto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Claro que sí. Pues a ver, yo creo que podemos hablar aquí para esta primera semana, para enmarcarla en una discusión de 3 ejes, analizar las propuestas o las primeras decisiones que ha estado tomando la presidenta, analizar, como dices, ese estilo comunicacional, o sea, cuál es, cómo son esas mañaneras, las mañaneras de pueblo que se estrenaron justo hace casi una semana, en qué eso se distingue o continúa frente a los contenidos y los estilos a los que nos había acostumbrado durante 6 años López Obrador, y pues justo esa reflexión final creo que interesante del arranque en cuanto a continuidad de las políticas López Obradoristas y en cuanto a qué es, si hay, cuál es ese sello propio que está tratando de imponerle ya a su gestión Claudia Sheinbaum. ¿Te parece si empezamos entonces con las propuestas, decisiones políticas? Claro que sí, Caro. A ver, solo para hacer una propuesta de saque, es evidente que
un tema central que ya había anunciado la presidenta era el de los programas sociales, de todos los programas dirigidos a los sectores más vulnerables de la población, que evidentemente ya había sido anunciado que iban a tener continuidad y que incluso se iban a profundizar algunos de ellos. Entonces empezó en estos primeros días con anuncios en torno a los programas de bienestar social, a becas para estudiantes de bajos recursos, de educación básica, incluso cambió el nombre de las becas para educación básica, anunció como la beca Rita Cetina Gutiérrez en lugar de las becas Benito Juárez, pero finalmente es el mismo objetivo. También anunció el aumento a presupuestos en salud, crear unidades móviles de salud en comunidades rurales, que también buscan de alguna manera, digamos, acotar las brechas de atención médica en zonas menos accesibles del país, y pensando también que la salud fue uno de los temas que generó mucha controversia en el gobierno de López Obrador, discursiva e incluso en los hechos, ¿no? De cómo estaba funcionando la política de salud con la pandemia en el medio. Creo que empieza con lo de programas para poblaciones vulnerables y con temas de salud, que creo que como lo primero que quisiera poner en la mesa, pero evidentemente hay algunas otras cuestiones que ha abordado estos días. ¿Qué te parece importante a vos, Caro? Pues me parece, como retomando de tus ideas, lo primero, las becas, la beca universal que cambia de nombre, que creo que ese cambio de nombre también marca justo ese nuevo estilo, ¿no? Se va Benito Juárez, llega Rita Cetina Gutiérrez, y yo asumo que en muchos espacios vamos a estar viendo también ese tipo de resignificación de la presencia de las mujeres, de que habrá pues más heroínas, no solo héroes patrios, y creo que eso, aunque pueda parecer simbólico, creo que también es importante. O sea, yo estoy muy a favor de esa justo resignificación, de pues una política que muestre la importancia que las mujeres han tenido en el desarrollo de México. Entonces, por ese lado, ese cambio. También lo que cambia frente a las Benito Juárez es, por supuesto, la cobertura y el monto. Más alumnos van a ser beneficiados, ya es toda la educación básica, desde preescolar, primaria, secundaria. Sube un poco el monto y se espera que en el próximo año beneficie a 5.6 millones de estudiantes en todo el país. Entonces es pues significativa y pues corresponde a esas promesas de campaña que hacía Claudia Sheinbaum de ir profundizando o ampliando los programas sociales. También ya está puesta en marcha ese programa de pensiones mayores, pensiones para mujeres mayores de 60, ¿no? Entre 60 y 65 años, que también es una de las propuestas de campaña. Creo que es un mensaje importante en el sentido de que pues, llega la presidenta y de lo primero que hace o dentro de los primeros días de sus primeras acciones es ir cumpliendo ciertos compromisos de campaña, aunque también ya he estado pues, leyendo, viendo muchos análisis que dicen, pues ojo, porque pareciera ser que solo algunos de esas promesas de campaña van a ser viables para el próximo año, pues porque todavía el ejercicio presupuestal pues está bastante constreñido por la estructura del gasto público que ha dejado el gobierno saliente de López Obrador. Entonces, que posiblemente los recursos de los que va a disponer la presidenta pues todavía no van a ser suficientes para poder lanzar, digamos, todos esos programas, pero pues es creo que un elemento ahí positivo. Y otro que a mí me parece particularmente impactante en cuanto al arranque de esa presidencia es lo que está ocurriendo en términos de violencia. El 1 de octubre, que fue el día cuando Claudia Sheinbaum estaba apenas tomando protesta como presidenta constitucional, con lo que ya comentábamos, ¿no? Que ocurrió en San Lázaro, con toda la ceremonia oficial, con la entrega de la banda presidencial, después con la parte simbólica en el Zócalo capitalino de toma de bastón de mando. Esa misma noche, una de las primeras noticias que le llegaron a la ya presidenta Claudia Sheinbaum fue una masacre de personas migrantes con 6 muertos y 6 víctimas, 6 personas heridas, que fue realizada por el ejército mexicano. Y eso pues va en línea con lo que comentábamos, que uno de los grandes retos que hereda Claudia Sheinbaum es justamente el problema de la seguridad y yo diría que también el de militarización,
con quien aparentemente ella, al menos en el discurso, está de acuerdo, aunque sus acciones en la Ciudad de México pues mostraban bastante distancia frente a esas ideas del uso de las Fuerzas Armadas en las tareas policíacas. Pero pues es lo que hay que asumir siempre pasa. Si usas al ejército para realizar las tareas policíacas, este tipo de situaciones parecen ser lamentablemente inevitables, ¿no? Pues hay que reconocer simplemente el ejército no está entrenado para llevar a cabo las tareas policíacas. Entonces, primera tragedia, más muy grave, orquestra realizada por el Estado mexicano, que ocurre en los primeros pues, minutos, ¿no? de sexenio de Claudia Sheinbaum. Y también pues, ayer por la tarde salió la noticia muy impactante del asesinato y decapitación del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, un alcalde opositor quien pues, aparentemente, por lo que señalaban las noticias, buscaba enfrentarse al crimen organizado, y que tanto él como su secretario particular unos días antes ya fueron asesinados, fueron víctimas de crimen organizado. La semana pasada tuvimos uno de los días récords con el número de personas víctimas de violencia asesinadas en nuestro país, con 97. Entonces, también creo que ese reto en el tema de seguridad pues, se hizo muy presente desde los primeros minutos del sexenio de Claudia Sheinbaum. No, totalmente de acuerdo. Incluso llama la atención el silencio un poco de la presidenta respecto a este tema. Obviamente ya se ha estado haciendo presente por parte de la prensa que asiste a las mañaneras, obviamente hay preguntas en torno a estos temas, porque bien resumiste las cosas que han pasado en estos primeros días, pero no fue un tema que ella pusiera en agenda de sus conferencias en esta primera semana, ¿no? Entonces, creo que también hay que ver ahí, evidentemente no lo pudo evitar porque las cosas que sucedieron impusieron un poco que fuera discutido este tema y que fuera cuestionada, pero creo que ella evitó hablar hasta el momento sobre temas vinculados ni con la Guardia Nacional, ni con cuál va a ser el rol del ejército, que evidentemente hay una continuidad respecto a lo que se dejó del gobierno pasado, hay una reforma constitucional que ya está en proceso claramente de aprobación y que no se va a detener, evidentemente, y que tiene que ver con el mando militar de la Guardia Nacional y que la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso evidentemente ya está totalmente avanzado y está en proceso. Entonces, creo que todavía ella no eligió entrar en esos temas, que no va a poder eludirlos, está claro. Y también tenemos que pensar en que es casualidad que se den este tipo de acontecimientos en la primera semana del ejercicio de la presidencia. Uno esperaría que por lo menos no debieran ocurrir por parte nunca, no debieran ocurrir nunca, pero mucho menos si uno lo espera desde el propio gobierno, cuando tiene una semana de llegado al poder, este tipo de acciones por parte de las propias Fuerzas Armadas, ¿no? del ejército mexicano, que ponen en el centro, más en el centro todavía, porque de hecho ya lo estaba el tema, pero más en el centro de la discusión, bueno, cuál es el papel que deberían tener las Fuerzas Armadas. Tú lo dijiste muy claramente, no están entrenados las y los militares para la seguridad pública, su función es otra, y más allá de que llevan muchos años en tareas de seguridad pública, evidentemente que cada cierto tiempo surgen este tipo de acciones que tienen un impacto muy, muy alto y que obviamente llevan otra vez a pensar y a poner en el centro de la discusión, deberían estar los militares en estas tareas. Finalmente la Guardia Nacional fue creada para poder apoyar esta transición a que el ejército supuestamente dejara de cumplir ciertas funciones que pasarían a ser digamos, implementadas por la Guardia Nacional, pero bueno, ahí habría que ver y hay que discutir también esto de que se anuncia que la Guardia Nacional va a depender de la Secretaría de la Defensa, pero va a tener un entrenamiento policial, no militar. Sí una disciplina militar, pero no un entrenamiento militar. O sea, no hay mucha claridad en torno a esto, ni tampoco cómo podría esto mejorar los resultados que hasta el momento se han entregado en materia de seguridad, que realmente han sido malos, ¿no? De hecho, ha sido uno de los puntos débiles y muy, muy señalados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y definitivamente. entendiendo, lo hablábamos antes de empezar, ¿no? Que tampoco uno puede señalar a la presidenta Claudia Sheinbaum por lo que esté ocurriendo esta primera semana, pero evidentemente va a ser algo que debería ocupar buena parte de su gestión para ver cómo lograr resolver todo esto, ¿no?
Sí, sí, así es. Y como bien dices, a ver, hizo algunas referencias especialmente al problema, bueno, a la trágica masacre perpetuada por el ejército, pero bueno, comentó en sentido de que eso no puede volver a ocurrir, de que hay que tomar medidas, de que hay que sancionar a las personas responsables. Hasta el momento lo único que trascendió en la prensa es que fueron sancionados, pero digamos, personas militares de nivel menor, ¿no? Pero pues no necesariamente en la jerarquía. Y yo diría, también escuchándote, como ha estado evitando, por el momento al menos, parece Claudia Sheinbaum como de tomar ese toro por los cuernos, ¿no? O sea, enfrentarse, presentar una estrategia. Supongo que en eso ya están trabajando, seguramente su secretario de Seguridad, García Harfuch, en alguna solución, ¿no? Pensaría yo intermedia, pues lo de la Guardia Nacional en Sedena, pues ya me parece que es un hecho, veo muy difícil cualquier ruta judicial que lo impida, y pues por más que haya esas declaraciones de entrenamiento civil y demás, pues lo que se sabe hoy que la enorme mayoría de personas, elementos, como les dicen, que integran hoy Guardia Nacional, son personas que han sido parte del ejército, de la marina, y que han sido pues invitadas, parece ser en algunos casos pues un poco sin opciones a decir que no, a trasladarse justamente a la Guardia Nacional. Entonces en este momento estamos hablando pues en un cuerpo que pues no solo tiene un mando, esa disciplina, pero también realmente tiene elementos formados en la disciplina militar y de manera pues propia del ejército. Creo que también es el tema que tendremos que abordar más a fondo en algún otro momento, el tema de la militarización, todo lo que implica, consecuencias que tiene, y pues obviamente en cuando haya ya alguna declaratoria más en forma de la presidenta Sheinbaum sobre su estrategia en seguridad nacional, pues seguramente también lo vamos a estar comentando en este espacio. Pero pensando en esas acciones primeras, en los retos, todo lo que está ocurriendo. Tú, Lisandro, ¿cómo estás viendo la parte discursiva de este sexenio? O sea, ¿cómo empieza en esa primera semana comunicar la nueva presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, primero, y creo que lo más evidente es que sí decidió, y esto ya lo sabemos desde la semana pasada, que ya había anunciado que iban a continuar las mañaneras, ¿no? En algún momento se discutía, ¿seguirán las mañaneras? ¿No seguirán? Bueno, siguen las mañaneras. Esto significa que va a seguir habiendo una conferencia diaria que la propia presidenta encabezará, en principio para abordar los temas que propuso y que comentamos en el episodio anterior, que quien esté interesado y no lo haya escuchado, pues lo puede ir a escuchar de cuando ella toma posesión, pero ya propuso una agenda para los distintos días de la semana y evidentemente donde también servirá como espacio para la rendición de cuentas que la prensa que asista a las conferencias estará exigiendo, ¿no? O demandando de distintas maneras en esos espacios. Uno podría empezar a ver que hay algunas cuestiones también que se mantienen discursivas. Si uno piensa, acordémonos del discurso en el Zócalo, cuando anunció sus 100 puntos, empezó diciendo que iban a mantener la división entre el poder económico y el poder político, y eso dio algunas señales en conferencias mañaneras en torno, por ejemplo, a temas de energía y que se iban a revisar los contratos con privados, pero si uno quiere, podemos vislumbrar alguna especie de tono un poco más conciliador. La verdad yo no compro hasta ahora, ¿no? Que esté buscando un mecanismo más conciliador, porque habrá que ver si este tono más conciliador en las conferencias mañaneras se traduce en realmente abrir vías de diálogo, canales de comunicación, de una mayor apertura del gobierno a distintos actores de la sociedad, a la oposición, pero también a actores, por ejemplo, del sector privado, de distintos sectores, y ver si realmente eso se logra. Uno, por lo menos en estos primeros días, sí parece haber un tono menos polarizante que el que tenía el presidente López Obrador, pero de nuevo, creo que vamos a tener que ver si esto se concreta en acciones que permitan realmente ver una apertura mayor. Por ahora es solamente un tono diferente en el discurso. ¿Cómo ves?
Yo coincido, creo que el tono está siendo un poco diferente, no necesariamente el contenido, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, en la reacción de la presidenta a la declaración, bueno, a la admisión a trámite por la Suprema Corte de algunas de las impugnaciones que se han presentado en contra de la reforma al Poder Judicial, donde dijo que es bueno, ante la expresión de la ministra, una de las ministras de la Corte, Lenia Batres, de que es un golpe de Estado, que pues, sus colegas han tenido visiones muy distintas, inclusive los del mismo bando, digamos, han estado cuidando un poquito más esas expresiones. Hace 10 años, hoy quienes acusan golpe han estado pidiendo que la Corte revisara este tipo de reformas de una manera muy similar. Es una gran discusión filosófica, política, que creo que hoy no nos da para entrar, pero bueno, lo que comenta la presidenta Sheinbaum en la conferencia es que no es un golpe del Estado, sino un golpe aguado, ¿no? En el sentido de que no tiene mayores posibilidades de concretarse, pero mantiene la palabra golpe, ¿no? O sea, mantiene la palabra golpe que finalmente deslegitima ese otro poder y una discusión que hasta el momento, lo que dijo Corte, que en un primer momento van a reflexionar si tiene competencia para poder entrar a este análisis. Así que por el momento ni lo están analizando, ni están anunciando, planteando una decisión que podría echar para atrás esa reforma, que ahí también otra discusión muy interesante sería pensar, pues inclusive si la Corte lo dice, pues si en términos materiales algo cambiaría, en sentido cuál sería el grado de cumplimiento de esa sentencia. Pero bueno, todo eso son cuestiones para otros momentos, me parece. Lo que creo que justo refleja también esa idea que señalas de que cambia más el estilo que el contenido, ¿no? O sea, en sentido que no fue una actitud pues ni muy respetuosa hacia el otro poder, ni muy conciliadora a las cuestiones, pues, voces críticas o preocupadas, digamos, por tanto la forma de aprobación como por el contenido de esa reforma. Creo que hay otro cambio que posiblemente pensaría podría ser bastante notable a futuro y en general en el estilo de ejercer el gobierno de Claudia Sheinbaum, que es las mañaneras son más cortas y son mucho más ordenadas. Ya también trascendió que la prensa recibió instrucciones muy específicas sobre el comportamiento en las mañaneras, o sea que van desde no se permite estar desayunando ni tomando cafecito hasta las reglas que permiten hacer pues por la misma persona, ¿no? De un mismo medio, una pregunta cada 15 días, o sea, para que no como haya una especie de situaciones donde alguien acapara, ¿no? Las cámaras o la posibilidad de estarle haciendo pregunta a la presidenta. Entonces, todo está como mucho más ordenado, mucho más controlado, el ambiente, ¿no? La propia como dinámica entre los medios y la presidenta. Y la propia presidenta también tiene mucho más control, digamos, sobre su discurso, ¿no? O sea, no se va por las ramas, evita los temas personales, está muy centrada en las cuestiones que tienen que ver con la gestión gubernamental. Y ahí lo que platicábamos, tú me acuerdo, lo decías en alguno de los episodios previos, sobre en qué medida las mañaneras iban a servir para rendir cuentas, ¿no? Para hacer un mecanismo pues real donde la prensa puede cuestionar y recibe alguna respuesta, pues ese estilo más concreto y que evite disrupciones y que evite las anécdotas personales, ¿no? Y demás, pues pareciera apuntar a que es posible, pero igual vamos a ir viendo qué pasa cuando pues, van a surgir, sin duda, tienen que surgir, creo que hacia cualquier persona gobernante, pues preguntas cada vez más incómodas, ¿no? Preguntas que ya van a estar cada vez más apuntadas a decisiones específicas, sus consecuencias, que cuestionen pues ya lo que está haciendo, ¿no? La presidenta Sheinbaum. Pero pues esa parte a mí en particular me parece favorable, que sean más cortas, más concretas, que vayan más al grano, pero igual que tú creo que los cambios hasta el momento son más pues, discursivos o simbólicos, pero no necesariamente de fondo de las actitudes que hay detrás de lo que se dice. Bueno, a ver, respecto a lo que decía hace un rato, por lo menos en temas energéticos, parece haber sugerido que está abierta, que se busquen acciones consensuadas, habrá que ver, ¿no? Finalmente habrá que esperar cómo se estructura esto y cómo es recibido también en el sector afectado.
pero, o involucrado, no afectado, en el sector involucrado, que son también las partes del sector privado, pero habrá que verlo, pero sí dejó esto abierto. Y respecto, por ejemplo, a lo que tú mencionabas de la reforma judicial, que es un tema largo y al que le dedicaremos en el futuro algún episodio, pero también hoy, por ejemplo, en la mañanera, explicó con cierto detalle, evidentemente, con el detalle que permite un formato como el de las mañaneras y como bien decías tú, con su propio estilo mucho más concreto, mucho más al punto, algunas líneas generales de qué están proponiendo estas leyes secundarias para la reforma del Poder Judicial, de cómo se propondrían las personas que participarían o que se postularían para ocupar cargos como juzgadoras o juzgadores, cuál sería la intervención que tendría cada uno de los tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la propia Suprema Corte de Justicia, para proponer perfiles, cómo se crearían los comités de expertas y expertos que intervendrían en la elección. Y luego lo que no quedó del todo claro, y creo que ahí hay todavía mucho por definir, es cómo se concretaría la elección en la jornada electoral, cómo sería la boleta electoral, cómo cada persona manifestaría su preferencia por uno u otro perfil. Creo que eso está todavía demasiado en el aire, no hay nada concreto, y eso termina siendo realmente importante para entender. Incluso creo que en un momento la presidenta dijo algo así como, creo que solo van a elegir 5 en cada boleta, entonces incluso sin tener muchos votos podría llegar a juez. Creo que ahí no sé, se metió en algo que no tendría que haber dicho, pero habrá que esperar a ver realmente cómo esto se va aterrizando en cómo vamos a poder ver que se exprese la voluntad de las personas a la hora de elegir. Entonces creo que hay una voluntad de informar, hay ciertas cuestiones que no son claras al momento, habrá que ver, evidentemente no hay una voluntad de diálogo con las partes porque ellos consideran que ya se dio eso, ¿no? Como que es un momento pasado, ¿no? Es decir, ya se aprobó la reforma constitucional se aprueba con las mayorías calificadas, con las mayorías en los congresos, lo dijo la presidenta también, y eso ya se logró. Entonces, esto no se puede echar para atrás. Lo que es un punto, tiene un punto claramente importante, más allá de lo que esté sucediendo y tú comentabas. Entonces, habrá que ver, creo que no es un espacio de diálogo respecto a lo que ya se votó, habrá que ver si se abren o no estos espacios reales de diálogo respecto a lo que viene, a las leyes secundarias y a cómo se va a aterrizar esto y cómo se va a concretar. E incluso hablaron de cuál iba a ser el gasto que iba a generar al Estado mexicano esta organización de esta elección, ¿no? Y dio algún número como de 5.000 millones de pesos, ¿no? Eso es más o menos algo así como 250 millones de dólares para organizar esta elección de jueces y juezas y ministros y ministras, habrá que ver. Lo que digo, Caro, es, creo que compartimos, hay alguna muestra de cierta voluntad, que no pasa de eso, que habrá que ver si realmente se concreta y cómo se va a concretar, ¿no? En los distintos puntos. Sí, sí, sin duda vamos a ir viendo cómo evoluciona esto. Pues mira, dudo que haya mucho espacio de diálogo sobre las reformas secundarias derivadas de la judicial, porque pues ya el presidente del Senado dijo que va en fast track. Digo, tiene cierta lógica, ya estamos en proceso, entonces sí, sí es necesario que esas leyes se aprueben pronto, que también yo pensaría que es muy necesario que se discutan bien y que se tomen en cuenta también pues, sugerencias por parte del INE, del Instituto Nacional Electoral, porque la operación, como bien dices, va a ser muy compleja, en el particular el tema del diseño de las boletas, porque van a ser muchísimas personas que se estarán eligiendo en una misma jornada, y lo que señala la reforma constitucional es que en principio la ciudadanía tendría que inscribir el nombre de las personas en la boleta, pues lo que presenta una serie de retos, ¿no? Mucho más complejos que simplemente marcar con alguna señal, un tache, lo que sea, uno de los nombres propuestos. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla eso. Igual esta semana el Consejo de la Judicatura Federal tendrá que decidir si va a enviarle al Senado esa lista que exige la reforma de los puestos que tendrán que ser sujetos a la elección en un primer momento. Yo creo que lo retomaremos la semana que viene para también hablar de las consecuencias de esa decisión. Pero como bien dices, hasta el momento cambia más la forma que el fondo, pareciera ser. O sea, hay ciertos sellos propios, ciertas marcas propias, pero parece ser, y que es como
o quizás será eso una gran pregunta, al menos del inicio del sexenio, en qué medida la gestión de Claudia Sheinbaum es un cambio y en qué medida es una continuidad de lo que ha estado haciendo Andrés Manuel López Obrador durante su periodo en el gobierno. Entonces, en la cuestión comunicativa, pues vemos un poco de los dos, ¿no? Vemos, pues, continuidad en muchos contenidos, pero cambios importantes en forma, aunque tampoco una apertura absoluta, completa al diálogo, ¿no? Pero bueno, al menos algo es algo. ¿Qué te parece que estamos viendo ya en términos de las decisiones que ha estado tomando la presidenta en la primera semana? ¿Continuidad o cambio? Bueno, a ver, me parece que en general se ve mucha más continuidad hasta el momento, ¿no? Lo cual era bastante lógico, lo comentamos ya también en el episodio pasado, ¿no? Era bastante lógico que hubiera cierta continuidad. De hecho, la propia presidenta, incluso, bueno, ahora un poco menos porque ya está ejerciendo las funciones, pero hacía mucha referencia y cualquier persona del propio partido y la coalición gobernante a que la gente había decidido en la elección de junio, ¿no? Y lo que la gente había decidido, finalmente se votó por una continuidad, por eso se votó también, ¿no? Es una continuidad de un proyecto que dieron en llamar la Cuarta Transformación y que en la campaña de Claudia Sheinbaum dieron por llamarla el segundo piso de la Cuarta Transformación, es decir, claramente la promesa de la campaña era de continuidad, ¿no? Nadie esperaba cambios radicales ni rotundos. Creo que va a haber mucha continuidad. Creo que va a haber cambios y en los 100 puntos que anunció la presidenta se ven algunas cuestiones que implican cambios en agenda que no estaban contemplados en la gestión anterior y que ella evidentemente está contemplando, pero que no se van a ver o no se han visto en estos primeros días, donde creo que es mucho más la continuidad de vuelta, como tú decías, en el fondo, en lo que está anunciando, en el contenido de lo que se está anunciando. Para mí no es poco los cambios en las formas. Habrá que ver, como dijimos, cómo esto termina concretándose o viéndose justamente en acciones mucho más puntuales, pero cambiar la forma, lo que hablábamos también en el gobierno de López Obrador, que se había impulsado mucho, no solo la politización de la sociedad, sino en muchos aspectos la polarización de la sociedad, en estos discursos de amigos y enemigos, de estás conmigo o estás contra, no solo contra mí, sino contra el México, contra el país. Era una especie de, bueno, no hemos notado hasta ahora eso, van muy pocos días, no lo hemos notado en la presidenta Claudia Sheinbaum. Claramente se sigue refiriendo al bloque opositor como el bloque conservador, eso es parte del discurso, es parte de lo que seguramente continuará, pero eso no necesariamente implica fomentar la polarización como había estado sucediendo, ¿no? Hasta el final incluso de la gestión del presidente López Obrador. Lo iremos viendo, pero yo lo tomo como decía, no creo que sea poco si es que tiene consecuencias en otros ámbitos, ¿no? Si se queda en un discurso distinto, en un tono conciliador y no cambia nada respecto al fondo o las acciones, bueno, creo que ahí ya empezaremos a ver otra cosa, que de vuelta es un desafío para un gobierno que concentra el poder de la manera que lo concentra, que controla las cámaras del Congreso de la manera que las controla y que en principio podría llevar adelante su agenda sin necesidad de abrir estos espacios. Entonces, si lo hace y si realmente lo hace en serio, será una señal que habrá que ver y valorar en el momento que suceda, ¿no? Yo coincido contigo en la importancia de la forma. Creo que eso en la política, en la democracia es mucho. El gesto tan comentado de la toma de posesión cuando la presidenta saluda a la ministra presidenta de la Suprema Corte. Pues eso algo que es no hizo López Obrador. Algo que no hizo López Obrador, pero es algo que tendría que ocurrir siempre, porque no se trata de que sean amigas, no se trata de que se vayan a tomar un café o que se lleven bien o que se quieran o que se hablen siquiera de manera como directa o informal. Son personas que representan dos instituciones centrales para la vida democrática del país y nos caiga bien, mal, opinemos lo que sea sobre esa otra persona, lo que representan son las instituciones y entre esas instituciones tiene que haber cierta relación institucional de respeto, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un buen gesto, pero igual yo pensaría que ese tendría que ser un gesto cotidiano, ¿no? Pero claro, en ese la momento, política. Pero no lo ha sido, lo sé. ¿no? Decían que quizá ni siquiera la subían a Norma Piña
no, o sea, estaban Imagínate, diciendo que ¿no? quizás le daban un espacio con los demás ministros a un costado, o sea, a ver, finalmente esperábamos distintos gestos, estuvo en el estrado, Estuvo muy bien, ¿no? Y ¿no? creo que, Y bueno, estuvo es muy parte bien de lo ese que está gesto, pasando. ¿no? Esos cambios, pues que no deslegitiman, ¿no? Sino al contrario, pues muestran una relación mucho más respetuosa, institucional, creo que son los correctos. Pero también lo que decías es que no hay quien espera cambio. Hay muchas personas que creo que creo que esperaban cambios de fondo en las decisiones e inclusive en discurso de Claudia Sheinbaum, pero creo que lo hacían de alguna manera decepcionadas del resultado electoral y querían que llegara a la presidencia alguien que no llegó a la presidencia. O sea, ¿a qué me refiero? Es un poco quizá también machista esa idea, porque creo que deriva de lo que se decía muchísimo en la campaña y lo que mucha gente sigue repitiendo, de que Claudia Sheinbaum no es más que una extensión de Andrés Manuel López Obrador, una subordinada y la que va a hacer lo que se le dice. Y más allá que ya lo he dicho aquí en otros espacios, que me parece denigrante y ofensivo que tratemos a las mujeres de esa manera y que les neguemos su autonomía y capacidad de ejercer el poder, de tomar decisiones propias, pues también, a ver, ¿en serio la gente cree que Claudia Sheinbaum no está de acuerdo con la ideología o los 10 principios o el programa, digamos, central de la Cuarta Transformación? Claro que está de acuerdo. No me imagino pensar en que una persona en una alianza política construyendo una misma trayectoria política durante 20 años, que lo hacía obligada, atada de manos, pues por supuesto que no ha sido así. Y aparte, claro, Lo ha hecho, hay una admiración al liderazgo de claro, López Obrador, de López claro que eso Obrador, existe y es lógico. por La cuestión es que ella supuesto. encuentre en esta gestión esto de su Sí, propia su agenda, su propia propio agenda, estilo, pero claro, me parece que lo está marcando, ¿no? O sea, con el tema de las mujeres, con el tema energético, con la ampliación de ciertos programas, seguramente lo irá haciendo en muchos otros temas, pero mi punto es, o sea, ¿a quién se le ocurre esperar que la gestión de Claudia Sheinbaum va a romper en lo fundamental en términos de propuestas económicas, del diagnóstico del país, de la apuesta de cuál es la ruta de construcción de ese nuevo México que va a ser de manera diametral o fundamentalmente distinta de la que tenía Andrés Manuel López Obrador? E insisto, no creo, me niego y rechazo la idea de que eso es porque ella está controlada por López Obrador, sino porque genuinamente creo que los dos comparten una visión similar, seguramente muy similar o idéntica en algunos casos, quizá un poco distinta en algunos otros, el tema energético, ¿no? O sea, donde la formación de Claudia Sheinbaum pues, la lleva a otras ideas, y creo que eso lo que vamos a ver este sexenio, pero pues, me parece absurdo esperar otra cosa, ¿no? no, estoy Eh, de acuerdo, Caro, y creo que, a ver, de vuelta, y creo que tendremos chance y estaremos discutiendo esto durante largo tiempo, pero estoy de acuerdo, estamos recién viendo y cerrando nuestro episodio de la semana 1 de Claudia Sheinbaum, y creo que ahí está, y finalmente nos gustaría también conocer, si nos estás viendo, nos estás escuchando, que por favor nos escribas, nos digas qué te parece, qué estás esperando, cómo estás viendo este inicio de la administración de Claudia Sheinbaum. Es lógico lo que se ve, esperabas otra cosa, ¿no? Queremos escucharles porque para nosotros es súper, súper importante poder tener interacción con ustedes y así que cualquier cosa, evidentemente, que nos sugieran, qué les preocupa, qué les interesa, para también que podamos abordarlo en futuros episodios. Y por mi parte, Caro, creo que cerrar, agradecerte otra vez la posibilidad de siempre estar dialogando, analizando, intentando entender lo que está pasando en esta coyuntura y cómo eso también nos impacta a todas y todos en nuestra vida cotidiana, que es la idea que tenemos aquí. Así que gracias por compartirlo, un gusto de nuevo. Muchas gracias a ti, Lisandro. Siempre es un gusto discutir estos temas que nos apasionan, la política, que, insistimos, nos importa a todas, todos y todas. Así que nos vemos pronto, nos escuchamos pronto en los siguientes episodios de ¿Y eso a mí qué?